¿Alguna vez os habéis preguntado por qué actuamos tal y como actuamos? Es decir, ¿por qué unos son deportistas, otros son más tranquilones, unos son leales, otros no? Desde pequeñito me han dicho una serie de cosas, las he aprendido y eso es lo que sigo haciendo a día de hoy, que es básicamente lo que viene a explicar el enagrama. Que al final nosotros, bueno, ahora haremos una introducción, pero a grandes rasgos el enagrama viene a explicarte que tú de pequeñito aprendiste unos patrones que te funcionaron en ese momento. Pero claro, tú aprendiste esos patrones en el desierto y de pronto te acaban de soltar en medio del mar y tú sigues aplicando los patrones que aprendiste en el desierto. ¿Cómo te va? Regular. Vale, bueno, quería hacer una muy breve introducción a lo que es el enagrama, ¿vale? A nivel de historia viene de las tradiciones sufista, un poco mezclado con el cristianismo pero antiguo, el romano y tal, filosofía también romana. O sea, es una mezcla así curiosa. Llegó Gurdjieff en el siglo XX y decidió pues darle un toque quizá más psicológico y a partir de ahí ya llegó Claudio Naranjo y ya lo convirtió básicamente en psicología. Y al final lo que es, a día de hoy, es una clasificación de personalidad de 9 tipos dentro de lo que es la psicología humanista. Es importante destacar que el enagrama no te clasifica por lo que haces, sino por la razón que hay de fondo para que hagas lo que haces. Es decir, por la motivación de fondo. Al final es como decir que tenemos gafas de 9 colores, que de hecho hemos puesto aquí los 9 colores, y pues por ejemplo el investigador va a ver siempre el mundo amarillo y el pacificador lo va a ver pues un rollito rojo, ¿vale? Y esto luego explicaremos qué significa ver los diferentes colores. Al final es el carácter de la sombra, es decir, decía Jung que nosotros tenemos una cosa que mostramos al mundo, que es la persona, y una cosa que no mostramos al mundo e incluso a veces nos escondemos a nosotros mismos, que es la sombra. Pues el enagrama básicamente es el carácter, cómo nos mostramos al mundo, ¿vale? Es la forma que hemos aprendido desde pequeñitos de ocultar nuestra esencia para ser bien recibidos en el mundo. Bueno, también se puede ver desde un punto de vista gestal como mecanismos de defensa, que viene a ser la misma idea, ¿no? Es como cómo nos hemos defendido de las agresiones del mundo, nos defendimos de pequeños de una manera y de mayores seguimos defendiéndonos igual, que es un error porque ya no funciona. Entonces, bueno, aquí un poco siguiendo la dinámica de tándem, ¿no? Nosotros no buscamos identificarnos y ya está, es decir, yo soy un lo que sea y punto, sino al contrario, queremos que nos permita nuestro enatipo ser una forma para ver una transformación en nosotros, es decir, en base a quiénes somos, vemos cuáles son los problemas típicos de estas personas y empezamos a transformarnos para ir alejándonos cada vez más del enatipo, porque el objetivo final sería no tener enatipo, ser solamente esencia. Bueno, y más allá de enatipos, es que el enagrama es un mundo gigantesco que se podría profundizar todo lo que quisiéramos. No quiero entrar mucho, pero bueno, el círculo es como es un círculo precisamente porque representa pues la rueda, ¿no? El repetir los patrones, las líneas están juntadas. Bueno, hay como un triángulo, representa como los 3 instintos básicos del ser humano, en fin. Que el símbolo ya en sí mismo tiene una representación importante, pero que no vamos a entrar porque tampoco. Las alas serían como los números laterales del enatipo que tengamos, que nos sirven también para añadir información a lo que ya sabemos con nuestro enatipo y también para ayudarnos a encontrar cuál es nuestro enatipo. Las triadas lo vamos a ver a continuación, así que lo dejamos. Los subtipos, hablaríamos de la parte de los instintos básicos del ser humano, es decir, la supervivencia, la pertenencia y la transformación, que son los 3 instintos que mueven al ser humano. Entonces, cada eneatipo es verdad que tiene unas motivaciones de fondo, pero a la hora de actuar en el mundo realmente va a coger como su instinto primario, ¿no? O sea, así donde una persona que, por ejemplo, viva siempre intentando controlar el mundo, pues a lo mejor una persona que vive con el instinto de supervivencia va a controlar pues tener todos los alimentos que hacen falta o tener el dinero, pero a lo mejor una de pertenencia va a tirar más a relacionarse con buenas personas, sentir que está siempre acogido, o una transformación va a tirar más a me conozco, cambio esto de mí, mejoro aquello y esto muchas veces también llega al mundo, ¿vale? Son los 3 subtipos que también se podría profundizar muchísimo. Y podríamos profundizar en los amores, que también existen 3 tipos de amor, según Claudio Naranjo. Las ideas de infancia, que ahí sí que vamos a tocar, José nos va a dar cada herida para cada eneatipo. En el locus de control que ponen, que es decir, si piensan que la culpa está fuera, la culpa está dentro. Esto influye muchísimo en cómo vivimos. También hay la comorbilidad con los trastornos del DSM, es decir, a nivel psicológico se puede encontrar que ciertos enotipos tienden más a tener ciertas enfermedades mentales. Y luego los cuerpos, esto es una cosa súper interesante, a mí me resulta mágico
que se puede saber si una persona es de un eneatipo solamente por su cuerpo. O sea, tú lo ves, yo muchas veces veo a una persona y pienso, es tal, y casi nunca falla. No siempre hay que cumplir eso, pero ayuda bastante. Pues vale, entonces, ¿cómo se forma tu eneatipo, no? El eneatipo se basa en 3 cosas: la genética, la epigenética y la experiencia. La genética, aquí podemos entrar, la genética básicamente un ejemplo muy sencillo, un 8. Se dice que un 8 se forma 8 porque la madre tiene mucho estrés durante el embarazo y eso genera cortisol y eso hace que el 8 tienda a ser más agresivo. Epigenéticamente, no sé si conocéis el experimento de las ratas, pero me vuelve loco. Es decir, cogen a una rata, la estimulan para que tenga miedo a un sonido, esa rata tiene hijos y los hijos tienen miedo a ese sonido, para volverse loco. Esto está demostrado que en el ser humano sucede. De hecho, desgraciadamente se ha podido hacer experimentos al respecto en tiempos de guerra y afecta seguro, no sabemos más, pero seguro tu padre y tu abuelo o tu madre y tu abuela afecta. 2 generaciones sí o sí están dentro de ti. Que esto se puede ver desde 1000 maneras. Jung lo llamaría inconsciente colectivo, Freud a lo mejor se metería en el instinto, hay quien te diría que es pues la espiritualidad, ¿no? En las energías, no importa, al final es que está ahí. Lo que vivieron nuestros padres está ahí en nosotros. Y finalmente la experiencia, pues lo que decíamos, de pequeñito, esto lo va a comentar mucho José, cómo viviste una infancia de pequeñito y cómo eso ha condicionado y al final te has convertido en lo que eres, ¿no? Quiero dejar claro que el mapa no es el territorio en el sentido de, yo os voy a mostrar lo que es un eneatipo y a lo mejor vosotros coincidís en que sois ese eneatipo, pero no significa que seáis al 100% del eneatipo, eso es muy raro. Normalmente pues te cuadrarán cosas y yo lo que quiero es que veáis este eneatipo como un espejo. Vale, imaginemos, soy un eneatipo 8, me pongo frente al espejo y digo, vale, los eneatipos 8, ¿qué les pasa? Tienen problemas con la vulnerabilidad. Yo tengo problemas con la vulnerabilidad. Bueno, pues igual los tengo, me los trabajo. Igual no los tengo y digo, mira, esto del 8 no lo tengo. Así es como nosotros vemos los eneatipos y esa es la utilidad que le vemos. Importante también saber que el eje vertical de salud, es decir, un eneatipo puede estar muy sano o muy insano, pero no importa cuál de todos eres. Todos pueden estar muy sanos, todos pueden estar muy insanos. Y luego, cómo romper vamos a ver un pequeño tip muy pequeñito para empezar a caminar en el camino de alcanzar la esencia. ¿Pasa? Vale, vamos a jugar un juego muy rápido, ¿vale? Tenemos una pregunta aquí muy grande que es, ¿cómo reaccionas ante una situación inesperada o desafiante? Y quiero que leáis las respuestas. ¿Se lee bien las respuestas? ¿No? Pues os las leo yo. Reacciono de inmediato con una respuesta física o acción directa, confiando en mi instinto. Es decir, soy más de seguir mi instinto. En el caso de los emocionales, analizo cómo me siento al respecto y me preocupo cómo afecta a los demás, a las relaciones cercanas para mí. Y en mental, intento resolver todo mentalmente, entiendo la situación y planifico. ¿Con cuál de los 3 os sentís más identificados? Apuntaos en la cabeza, en el caso del visceral, emocional o mental. Que te levante la mano el que lo tiene más o menos claro. ¿Para allí lo tenemos claro? Bueno, no pasa nada, ¿eh? No hace falta que lo tengas al 100%, ¿pasa? Vale, segunda pregunta, ¿vale? Vamos a hacer 3 preguntas y así también un poco nos hacemos la idea. Cuando tomo una decisión importante, ¿lo hago simplemente me dejo llevar por la intuición? ¿Lo hago pensando en cómo nos hará sentir a mí, a las personas que tenga cerca? ¿O todo muy lógico? Lo reflexiono, evalúo esto, evalúo aquello y entonces decido. ¿Cuál de las 3 os sentís más identificados? Vale, todo el que levante la mano, el que lo tiene claro. Perfecto, pasamos a la tercera pregunta, última pregunta. ¿Qué te resulta más incómodo? ¿No tener el control de una situación o no poder hacer nada para solucionarla? ¿No ser querido, valorado y aceptado por los demás? ¿O sentir incertidumbre y no llegar a comprender qué es lo que está ocurriendo? Levantamos la mano. Vale, más o menos pasa. ¿Alguien ha repetido los 3 veces el mismo? Vale. Bueno, pues eso es una pista muy buena, ¿vale? Porque al final eso son unas triadas. Ahora vamos a ver que cada triada se corresponde con 3 eneatipos a su vez, pero ya nos está posicionando para ir viendo ya, tener una pequeña pista para dónde tenemos que empezar a mirar, ¿vale? No significa necesariamente que vayáis a caer ahí, pero casi que sí. ¿Pasamos? Vale, entonces tenemos las triadas, bueno, las 3 triadas, ¿pasa?
Vale, vamos a empezar con la tríada visceral, que es la del instinto, ¿vale? Esta tríada busca controlar el mundo. Y luego hay formas de controlar el mundo. Puedes controlar el mundo fuera, es decir, controlar a la gente que tienes alrededor. Yo qué sé, imaginaos una tipo 8 que da una charla, ¿vale? Y va controlando a todo el mundo, quién entra, quién sale, quién cierra la puerta, tú haces no sé qué, tú grabas, tú no, tú pones esta luz, no la pongas. Eso podría ser un ejemplo así que me ha venido cotidiano, ¿vale? Un 8 sin referirme a nadie, ¿vale? Luego podríamos encontrar el que hace control dentro. ¿Qué es lo que hace para controlar dentro? Pues básicamente es, si yo soy perfecto, si lo hago todo genial, el mundo no puede fallar. Porque yo soy perfecto y entonces es todo, si todo el mundo fuera igual que yo, el mundo sería perfecto. Spoiler, no funciona. Y luego hay un punto intermedio, ¿no? Que es el que busca busca control fuera y control dentro. Y lo que le pasa al final es que ni es capaz de poner límites fuera, ni es capaz de poner límites dentro, y al final está como mucho en este vaivén y muchas veces se come el conflicto hacia sí mismo, o hacia sí misma en este caso. ¿Pasamos? Vale, pues empezamos con el tipo 8, que está asociado a la lujuria. Lujuria en el sentido de que todo lo quieren como que sea muy potente, como fuego, ¿no? Quizá la palabra aquí a utilizar son fuego, es esta gente que todo lo necesita como muy potente. Son muy fuertes, protectores con los débiles, sobre todo con la gente muy cercana a ellos. Son líderes naturales porque, claro, tienen mucha confianza en sí mismos, pero mucha. Suelen ser muy valientes, decididos. De hecho, si alguna vez conocéis a un hombre especialmente que hace MMA, ya os digo yo que es un 8, ¿vale? Os casi seguro. Y suelen ser muy directos y asertivos. Claro, esto en principio parece bueno, pero tiene la cara B. Suelen ser directos y asertivos, a veces demasiado directos, demasiado asertivos, sin tener mucho en cuenta que otros semiatipos no aguantan tanto los golpes, por decirlo de una manera. Yo me imagino a los 8 como una coraza, ¿no? Como totalmente cubiertos con una coraza y claro, no los puedes dañar. Tampoco puedes tocarlos, pero dañarlos no los vas a dañar. Bueno, pueden ser muy agresivos y confrontativos, de hecho les gusta el conflicto. O sea, yo creo que literalmente disfrutan el conflicto. Tienen dificultad para mostrar la vulnerabilidad. Esto se nota mucho en los que no se han trabajado, es muy loco. O sea, realmente el otro día me pasó una cosa muy curiosa. Un nena tipo 8, estábamos hablando de vulnerabilidad y de pronto el chico dijo, espera, a mí nadie me había dicho que yo podía hacer eso. Y estábamos hablando de simplemente escuchar a su novia. Y su frase fue, a mí nadie me había dicho que yo podía hacer eso. O sea, nadie se lo había explicado y esto pasa también muchas veces. Suelen tender más a la impulsividad, es decir, es como si nos imaginamos un 8, pues es esto, es la fuerza, pero esa fuerza a veces también se les escapa y se les va de madre. El ejemplo que he puesto de Daenerys Targaryen, no sé si la conocéis, Juego de Tronos. Esta es una mujer que empieza muy jovencita, la casan con un Khal, se hace con el Khal, matan al Khal, se hace con toda la tribu, coge toda la tribu, se hace con el resto de tribus, llega a una ciudad, la conquista, se deshace de los esclavistas, siempre hace por los demás sin pensar en los demás. Que eso es una cosa muy típica del 8, cuida mucho a los demás, pero a veces sin preguntarles eso. Ya no es que les pregunten, es como que lo hacen, ¿no? Es como, son mis polluelos, tengo que cuidarlos, me da igual lo que ellos piensen, hay que cuidarlos. Y eso a veces falla. ¿Qué pasa con los 8 y en este caso con Daenerys? Que a veces se les va de madre cuando tienen un conflicto con alguien cercano y enseguida es como que rompen porque sienten como que les están atacando, como que tienen que... ¿Y Daenerys qué hace? Quema una ciudad entera porque no se lleva bien con un par de amigos, básicamente. El primer pasito para, por decir una manera, mejorar... Bueno, vamos a empezar primero con la herida de infancia, si te parece, y... Que os voy a explicar después cuando me paso rapa de cada tipo, un poco, como ha explicado bien, el ambiente, cómo nos lleva un poco a ser de determinados caracteres, ¿no? Aunque está determinado también por predispuesto por a lo mejor un tema genético, también de epigenética, el ambiente familiar, sobre todo en la infancia, lo es todo. Entonces explicaré un poco de cada tipo, un poco lo que ha podido vivir, que ha formado ese carácter, ¿no? Y como vos ves el tema de las energías, antes como es un fluid, habrá más desequilibrio o menos desequilibrio en la misma persona, ¿no? Con el mismo carácter. Entonces, yo lo voy a plantear desde el punto egoico, centrado, ¿no? Cuando uno está en el ego muy desequilibrado, ¿no? ¿Qué patrones puede tener, ¿no?
Por ejemplo, el ex tipo en el 8 es un carácter que en su infancia pudo vivir en ambientes donde había muy poco afecto, muy poco cariño, donde se tuvo que endurecer porque había situaciones tóxicas, duras, y cognitivamente integró que para sobrevivir tenía que ser fuerte, adaptarse a ese entorno que era ser fuerte ante la vida y ante la adversidad, porque si no soy fuerte no voy a sobrevivir. Por eso es un carácter tan rudo al final, que se hace tan a sobrevivir, y con esa fuerza y con esa intensidad de si no soy yo, soy otro. Por eso se forman de una manera que si no pasa por encima de el mundo me va a comer, ¿no? Y esa intensidad de la que hablaba Rafa es al final porque ellos se desconectan de su interior y de su vulnerabilidad, y para fantasmas vivos necesitan esa intensidad, necesitan todo, que cuanto más mejor. Es como todo muy intenso, ¿no? Para sentirse vivo y conectar con una parte suya. Que luego veremos que en parte está un poco en las antípodas de un 4 que sí que conecta radicalmente con su interior. El primer paso para un desafiador es abrirse emocionalmente. Yo siempre digo que la mejor manera es coger un buen amigo y decirle, mira, te voy a contar pues esto que me ha pasado y ya está. El otro día el chico este me decía, esta noche llamo a mi novia. Al día siguiente, vamos, decía la novia, estaba contentísima porque por primera vez en su vida le dijo, es que me he dado cuenta que no te había escuchado en mi vida. Y la novia le dijo, es verdad, no me has escuchado nunca. A veces qué fácil es, simplemente tienen que decir, esto se puede hacer para que lo hagas. A veces es así de simple. ¿Pasa? Vale, el pacificador se asocia a la pereza en el sentido psicoemocional, psicoespiritual. No les gusta mirar dentro, no les gusta buscarse, pero porque al final buscarte a ti mismo es conflicto, y si algo lleva mal el 9 es el conflicto. Son personas muy tranquilas, bueno, son muy mediadores, de hecho tienden, cuando hay una discusión se suelen poner en medio como para que la discusión se deshaga. Aceptan mucho a los demás sin juicio. Yo he oído mucho en los 9 esto de, no, a mí me cae bien todo el mundo, y es como, pues mal estás. Son adaptables y una gran capacidad de empatía, que esto suena de puta madre hasta que, claro, cuando tú eres demasiado adaptable es porque te estás perdiendo a ti mismo, ¿no? Entonces vamos al lado B, que es que evita el conflicto, muchas veces un conflicto necesario. Es decir, una relación debe crecer en base al conflicto. Un conflicto, pues se puede hablar, tiene que ser comedido, pero tiene que haber conflicto, ¿no? Son muy pasivos, a veces demasiado perezosos, por ejemplo, les cuesta mucho el tema del deporte, son en ese aspecto muy tranquilones. Tienen mucha dificultad para defender sus propios deseos en muchas ocasiones porque no conocen sus propios deseos. Como no están acostumbrados a ir para adentro, muchas veces no entienden muy bien lo que les está pasando y por tanto no pueden pedir a los demás que les ayuden con eso. Y tienden mucho a procrastinar y evitar el cambio por la pura pereza, es decir, es como que esperan que la vida provea. Aquí pasa mucho, hay 9 que se tiran a lo mejor 6, 7 años en una relación, y cuando terminan la relación de pronto deciden poner consciencia y dicen, llevo 6 años en una relación que no he querido nunca. Eso es muy del 9. Por ejemplo, hemos puesto a Po y a Balú, ¿vale? Creo que son ejemplos muy claros. Po es como el guerrero dragón, pero el tío, si por él fuera, estaría todo el día comiendo y todo el día no haría deporte y no haría nada, a pesar de que es el guerrero dragón. Y Balú pues un poco lo mismo, ¿no? Que te dice, conecta con la naturaleza y la naturaleza te lo da todo. Dicho de otra manera, no discutas con nada, y entonces al final pues pasa eso, no discutir con nadie, pues también te vas perdiendo a ti mismo poco a poco. ¿Cuentas la vida? Sí, en este carácter, pues puede haber, tal vez en ambientes donde de niño o en infancia se frustraba mucho lo que él quería, su voluntad. Al final quedaba un poco frustrada y como quedaba en segundo plano. O que él expresara su opinión o que es lo que quería, y eso creara conflicto en su amigo. Entonces, ¿qué pasa? Se retrae hasta el punto que acaba olvidándose de cuál es su voluntad y confluye mucho, tiende mucho a confluir con el grupo, con los demás, y al final es como desaparece. ¿Dónde estoy yo? ¿Qué quiero? ¿Qué es donde al final se encuentra? Y como ha dicho Rafa, esa pereza espiritual de mirarse dentro. No me miro de dentro porque lo que hay dentro a lo mejor puede traer conflicto y puede caer el dolor, y tiene esa pereza de mirarse dentro, ¿no? Entonces, como un carácter muy que se deja llevar
por la opinión del grupo, no expreso o no digo por no crear conflicto, y es como una hoja movida por el viento, ¿no? Muy neutro, muy jaja llevado. Aquí un ejemplo muy tonto que me viene es que tú odias las películas de vaqueros, pero tu pareja te dice, quiero ver una peli de vaqueros, y tú vas a ver la peli de vaqueros. Sin más. Que podrías ir a ver la peli de vaqueros diciendo a tu pareja, mira, vamos a ir primero a ver la peli de vaqueros, pero esta noche va a haber mandanga como la que me gusta a mí. Y entonces ya no es un cedo, sino es hacemos un intercambio entre dos personas que se quieren y que al final pueden intercambiar, pues esto hago por ti y tú haces esto por mí, o lo hacemos de esta manera. Entonces, una vez te das cuenta de que no expresas tus deseos, puedes seguir haciendo exactamente lo mismo, pero desde otro lugar. Por eso decía que no es tanto cómo actuamos, sino desde dónde actuamos. Y en el caso del pacificador, el primer paso es expresar los deseos y necesidades. Es decir, primero, conocerlos, qué es lo que yo quiero. Por ejemplo, no me gustan las pelis de vaqueros. ¿Te importa si vamos a ver una peli que no sea de vaqueros? Algo tan simple como eso. Es un buen paso para un 9 para darse cuenta que un conflicto no rompe la relación, que es uno de los grandes miedos del 9. ¿Verdad? El N... ¿Algún 9? Que no... Sí, yo sé que hay varios 9. Vale. El enatipo 1 o reformador está asociado a la ira. Y no penséis en la ira explosiva de me enfado y acabo con el mundo. No, es una ira muy retenida. Está como... Yo digo que es una especie de frustración o de resignación del tercio viejo, que se diría, que este concepto no sé si se entiende, pero bueno. Es ese puntito de estar siempre enfadado con el mundo. ¿Por qué? Es fácil de entender. Son personas que lo hacen todo perfecto. Y esperan que el resto del mundo lo haga perfecto. Pero el resto del mundo no lo hace perfecto. Entonces sienten que es un poco injusto. Y en realidad tienen algo de razón. Hay una cosa que me hace mucha gracia, que dicen que el gran problema del reformador es que son muy instintivos y son muy perfeccionistas. Entonces lo peor de ellos es que siempre tienen razón. En el fondo siempre tienen razón. Entonces esto les da cierta... Digamos que les da cierta realidad de que el mundo es injusto, ¿no? Y ellos son los únicos que están siendo justos. Entonces son muy éticos y muy comprometidos con la justicia, son muy organizados, muy responsables, tienen una gran capacidad para la disciplina y son defensores de la mejora personal. Eso está muy bien, pero nuevamente cuando se te va de madre, que es lo que pasa casi siempre en este lado, son muy críticos consigo mismo y con los demás. Muchas veces son estas personas que les dices, mira, he hecho esto, y los siguientes te dicen, ya, pero podrías haber hecho mucho mejor así. Y es como, joder, ya, pero yo me lo he currado. Sí, pero lo podrías haber hecho mucho mejor así. Entonces eso puede generar fricciones y muchas veces generan enemistades, aunque para ellos en realidad están haciendo algo bueno, que es ayudar al otro a crecer. Son muy rígidos en el sentido de que piensan que hay una única forma de hacer las cosas y si las haces de otro modo, ya no las estás haciendo bien. Esto genera muchos conflictos también. Y claro, tienen tendencia al resentimiento por lo que comentaba, ¿no? Porque al final ellos hacen las cosas bien, se esfuerzan por hacerlas bien y ven que los demás no. Y luego tienen, claro, obviamente, una persona muy perfeccionista le cuesta bastante relajarse y decir, ya está, esto no va a estar perfecto, pero lo saco, me da igual, no pasa nada, he hecho mi mejor y punto. Esto les cuesta mucho. El ejemplo que pongo es Ned Stark. Si lo conocéis, Ned se mete en el juego de la política sin querer, él no lo quiere, pero se ve obligado. Y al final acaba siendo, perdón por el spoiler, asesinado porque es incapaz de hacer lo práctico. Él considera que lo correcto es quedarse y luchar por la política, igual que considera que si él ha sentenciado a muerte a una persona, tiene que ser él el que ejecute la sentencia, porque tiene ese puntito de, antiguamente se llamaría honor, a día de hoy no sé cómo se llamaría. Y bueno, ¿te explica José la herida? Sí, en este carácter, un héroe en ambientes con mucha exigencia, donde al final se espían muchos de ellos y ellos al final cognitivamente integran que deben de ser muy buenos para contestar, pero sobre todo es que buscan un ideal que nunca llega y posiblemente no tuvieron un referente que decir será, ya es suficiente, está bien. Es como que siempre van a perseguir la perfección y nunca la van a encarpar. Como es un ideal, siempre y eso, integran mucha exigencia consigo mismos. Diríamos hasta que su ego se infla y cree que son perfectos y lo hacen todo muy bien y son muy críticos consigo mismos y sobre todo lo proyectan mucho fuera, ¿no? Entonces esa exigencia lo lleva a tener que hacer mucho, tienen conflicto con el deber
O sea, está muy en el deber y muy poco en el disfrute. Tiene ese carácter mucho conflicto con eso. No se permiten el disfrute siempre todo lo correcto y como debería de ser, ¿no? Entonces eso lo llevan al mundo y al extremo, ¿no? O sea, al punto de que es como que una personalidad que juega siempre cómo hay que hacer las cosas correctas. Y ellos se creen que la hacen correcta, les cuesta mucho delegar. Entonces ese carácter es un poco rígido, como dicen. Que aquí quizá el concepto de tiranía de los deberías, no sé si lo conocéis, pero básicamente es esta idea de debería, es que esta persona debería comportarse de esta manera, esta persona debería hacer no sé qué, es que el mundo debería tal, y es como muy bien, pero esos deberías solo te generan infelicidad, porque en realidad no son la realidad. Estos están muy asociados a esa tiranía del deberías. Y un primer paso, pues básicamente practicar la autocompasión. Yo siempre digo que es algo tan simple, a veces, como decir, vale, pues hoy me voy a dar un baño y paso del mundo. Es decir, tengo la faena a medias, pero hoy concretamente me doy un baño y paso la faena, por ejemplo. Empezar a disfrutar de los pequeños momentos y conectar con ese disfrute, ¿no? Que luego hay otros enatipos que igual se pasan. ¿Pasamos? ¿Alguno no? ¿Alguno no por la sala? ¿Sí? Vale. Vale, luego pasamos a la tríada emocional, ¿vale? Que es la parte, pues eso, más emocional, más enfocada en obtener reconocimiento y valor, sentirse útil para los demás, ¿vale? Es un tema muy, muy del... Digamos que esta gente es como la que más representa el puntito de amor, como de conectar y todo esto. Hay gente que lo busca fuera, ¿vale? Que tendría el sentido de cuidar y apoyar a los demás, es decir, cuida a los demás porque yo así me siento útil y así también los demás sienten que yo les cuido y que soy útil y por tanto no me van a abandonar. Hay quien lo que hace es buscarse dentro el cuidado. Es verdad que los 4, que son en este caso, lo que hacen es buscar mucho la autenticidad emocional, cómo se sienten. Ellos están muy conectados consigo mismos y expresan mucho su individualidad. Soy especial por esto. Bajo mi punto de vista, el gran problema de los 4 es que muchas veces le expresan la individualidad a través de soy el más desgraciado. Soy al que peor le va esto, soy al que peor le va aquello. Muchas veces este es el problema que tienen los 4. Y luego está el punto intermedio, ¿vale? Que es el 3, que es hayan sentido en el éxito, en los logros y en la validación externa. Son gente que hace mucho por buscar la admiración de fuera. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. ¿Pasa? Y empezamos con el enatipo 1, el ayudador. Está muy unido al orgullo. Perdón. Empezamos con el enatipo 2, el ayudador, que está muy unido al orgullo, al sentirse que es el orgullo en el sentido de yo hago mucho por los demás, mira qué generoso soy, mira qué bien me comporto con este, con aquel. Si un 2 te organiza un cumpleaños, te vas a enterar que lo ha organizado esa persona. Es verdad que son muy generosos y claro, para entender la necesidad del otro, para ayudar al otro, lo primero que tienes que hacer es entenderlo, entonces son muy empáticos. Son muy cálidos y afectuosos, muy de abrazos, muy de conectar, os decía que es como ejemplo, ¿no? Como digo, habilidad de reconocer la necesidad del otro, porque evidentemente si vas a tener que suplir la necesidad del otro, tienes que poder reconocerla. Y digamos que ellos brindan un apoyo supuestamente incondicional a los demás. Ese apoyo incondicional es relativo, ¿no? Al final ese apoyo incondicional es mientras le valores lo que estás ayudando, lo que está ayudando, por decirlo de una manera. Claro, puede llegar un momento que se vuelven manipuladores. Y aquí pongo el ejemplo de la típica, es que este caso para mí fue muy, muy claro. Una mujer que drogaba a su hija para luego cuidar de ella. Esto sería un límite radical y muy loco de un enatipo 2. A veces son muy dependientes emocionalmente y es lógico. Si yo baso mi validación en lo que los demás valoran de que yo les ayudo, si no puedo ayudar a nadie, ¿de dónde saco mi validación? No puedo sacarla. Claro, tienen dificultad para expresar sus necesidades, no porque no las conozcan, como en el caso del 9. En este caso las conocen, habrá quien no, evidentemente, pero en general las conocen, pero tienen miedo de si son ellos los que piden, la otra persona va a dejar de quererles. Y esto, en realidad, nuevamente no les falta razón. Si tú toda la vida has estado ayudando a una persona y de pronto dejas de ser tú el que lo hace todo, la otra persona muchas veces se va. Porque cuando dos personas tiran de una cuerda, si estás tirando a la misma fuerza, de pronto decides cambiar y decir, pues suelto la cuerda, a que se pega una hostia y se acabó la relación. En ese aspecto, y esto es un aprendizaje no para el 2, sino en general, cuando sueltes la cuerda, suéltala poco a poco, para que el otro vaya viendo que va soltándose y cada vez hay menos fuerza y cada vez tiene que hacer menos fuerza y readaptarse a la relación. Y claro, su valor depende principalmente de lo que hacen por los demás. El ejemplo de vuestro Alfred Pennyworth, que es el mayordomo de Batman. Si lo pensáis,
Alfred, desde muy pequeñito Batman, lo cuida, si no tiene vida, solamente vive para Batman, ni siquiera está de acuerdo con lo que hace Batman, pero aún así le ayuda porque está ahí para siempre con él, porque hizo una promesa a su padre que lo iba a cuidar. Y ya está, lo cuida para siempre. ¿Y os cuenta José? Sí, en Mikel Arten pudieron estar en ambientes donde tocó madurar antes de tiempo, ¿no? Entonces mejor una postura, o ha dicho Rafa, ¿no? En su infancia de cuidador, de cuidadora, y así sentían que tenían valor, ¿no? A lo mejor en su tribu, en su familia, y eso les hizo como madurar antes de tiempo e integrar que al final ellos tenían valor haciendo por los demás, ¿no? Estando en la vida de los demás, presente. Y por eso crean muchas relaciones de codependencia, ¿no? Estoy en la vida de de todos, y de alguna manera tienen como no miran sus propias necesidades porque siempre estoy en la de los demás, ¿no? Y ellos tienen un orgullo muy inflado de yo no necesito nada, que al final no es real, ¿no? No se miran a sí mismos de realmente sus necesidades porque están atendiendo la de los demás. Y realmente no, es como ese orgullo de yo no necesito nada. Hago por los demás, estoy siempre en la vida de los demás, y les molesta y les cuesta mucho, les suele molestar que ponga límites, ¿no? Porque cuando dejas de hacer por mí, como ya tu labor se ha anulado, ¿no? Entonces ellos es constantemente crear relaciones codependientes. Vale, en este caso, el primer pasito, pues sería, en realidad se parece un poco al del 1, pero desde otro sitio, ¿no? Que es aprender a cuidar de uno mismo. Como decías hace un momento en tu idea de yo llego a casa y me pongo cremas y me cuido, es que es una forma de autocuidado muy importante y que al 2 le va muy bien, porque es ese ratito para decir, vale, yo he ayudado a un montón de gente, pero ahora voy a cuidarme de mí, me voy a ayudar a mí mismo. Y me gustaría añadir simplemente en el 2 que a veces es un poco la típica madre que te ayuda aunque tú no quieres que te ayude. ¿Vale? Esto creo que es un ejemplo bastante paradigmático, ¿no? Es la madre que decide hacerte la comida con 40 años, aunque tú no quieres que te la haga. Ellos sienten que es su forma de ayudar. Y ojo, cuando os relacionéis con un 2, permitidle que os ayude, porque, a ver, mientras él se sienta bien o ella se sienta bien, tú te puedes dejar ayudar y no hay ningún problema. ¿Pasamos? Vamos al triunfador, que es la vanidad. Vanidad en sentido, pues, querer destacar, ¿no? Es que aquí, antes de entrar con eso, directamente pensar en Tony Stark, pero Tony Stark, no Iron Man, Tony Stark, ¿no? Él siempre rodeado de mujeres, siempre con el éxito absoluto, o un Elon Musk, o sea, es como la típica imagen de millonario que en realidad luego muchas veces no conectan consigo mismos porque están tan pensando en los demás, en impresionar a los demás, que a veces se olvidan un poco de sí mismos. Como digo, orientados al logro y al éxito. Son muy eficientes y productivos porque si no lo fueran nunca serían felices, ¿no? Porque su intención es llamar la atención así. Son muy buenos motivando, pues claro, ellos están muy motivados. Y se adaptan y son muy adaptables y versátiles. De hecho, son como camaleones. Esto es bueno y nuevamente es malo. Cuando te adaptas demasiado, ¿qué ocurre? Te pierdes a ti mismo. El otro día me escribió una chica, esto me llamó la atención, me escribió una chica en un podcast que tengo sobre el enneagrama, me escribió una chica que decía, yo soy un tipo 3 y ahora soy actriz. Digo, eso es lo que yo llamo saber aprovechar tu personalidad, ¿sabes? Bueno, a veces se enfocan demasiado a veces en su imagen y en la aprobación social. Pueden ser un poco superficiales, pero por esta razón, ¿no? Al final quieren llamar la atención y para llamar la atención en general, como al gran público, pues tienes que, como no puedes profundizar mucho, porque cuando profundizas ya te metes en ir a uno y ya no es una sensación tanto de éxito, sino más de conexión. Son muy competitivos, a veces excesivamente, y tienden a ignorar las emociones profundas. Esto luego veremos, también le pasa a los 7, pero sobre todo es porque es un poco, yo sigo sacando faena para impresionar. A veces también les pasa que se olvida mucho de sí mismos. Y como decía, pongo Tony Stark porque si pensáis en Tony Stark es ese ejemplo, ¿no? Y en el fondo de Tony Stark, claro, en las películas sí que vemos ese tono más profundo de Tony Stark, pero lo que muestra al mundo sería un 3 en toda regla. Ese mujeres, alcohol, drogas, fiesta, dinero, todo eso, los coches caros, todo esto es muy de 3. En este carácter, como ha dicho Rafa, en tu infancia tuvo ambientes donde se valoraba mucho la imagen que vas a dar al mundo, ¿no? Por eso tiene sus ojos puestos en el mundo y en fuera,
lo que imagen voy a dar, ¿no? Es tan importante para ellos su imagen, qué van a pensar, qué opinión del mundo de fuera y sobre todo qué es lo que consigo, ¿no? Porque se le premiaría y recibiría su recompensa, ¿no? De las cosas que consigue, de las cosas que hace, por eso siempre están muy productivos en el hacer, en el conseguir, en el que se les vea por una imagen de todo, ¿no? De la vida que llevan, de la imagen que dan. Entonces se crearían posiblemente en un ambiente donde están puestos fuera, pero el precio de eso, precisamente como ha dicho Rafa, es me olvido de mí mismo y de lo que realmente yo a lo mejor querría estar haciendo para agradar al mundo, no muy de minutos. O sea, en este ejemplo podemos poner, son muy buenos siguiendo el camino de la rata, ¿no? No sé si conoces este concepto, el estudio el bachillerato, estudio la carrera, me saco un trabajo, o sea, puede ser el típico que se hace médico y termina medicina y dice, vale, pues ya soy médico, no me gusta la medicina, ahora voy a hacer lo que yo quiero. Esto es muy, muy fácil que le pase a un 3 porque es como buscar el éxito, contentar a los padres, contentar a los amigos, pero a veces olvidándose de sí mismo. ¿Cuál es el consejo que le podemos dar a un 3? Pues evidentemente, valórate por quién eres. Importante, valórate por quién eres y no por lo que haces. Es decir, sigue valorándote incluso cuando fracasas. Que esto es algo que también puede aplicar a todos los eneatipos, evidentemente, ¿no? Porque valórate por el hecho de ser humano. Ya tienes un valor. ¿Pasamos? Eneatipo 4. ¿Algún 3? Eneatipo 4. La envidia. Envidia en el sentido de, como decía, en el tipo 4 tiende mucho a conectar con su interior para darse cuenta de que es el que menos suerte tiene en la vida. Todo le ha salido mal. Mi expareja es una tipo 4 y recuerdo que me decía, es que tus amigos tienen mucha suerte. Y yo siempre decía, bueno, ¿qué amigos míos tienen mucha suerte? Por ejemplo, Diego, que cobra un pastón. Y yo, sí, Diego ha estado 10 años sin trabajo. Se ha esforzado y al final, a día de hoy, cobra un pastón. Pero ella solo veía el pastón. Y esto me fue nombrando por diferentes amigos y a todos ellos les había pasado un poco lo mismo. Habían pasado por una situación muy jodida, se habían esforzado una barbaridad y habían conseguido un éxito. Pero esta persona solo veía el éxito, no veía el esfuerzo. Es como que solo veía la punta del iceberg y se olvidaba de lo que hay debajo. Son muy creativos y expresivos. De hecho, los típicos artistas suelen ser 4. Emocionalmente intensos, intensos en el sentido de que conectan mucho con sus emociones, lloran muy fácil, pero a lo mejor lloran y ríen a la vez. Es como esa imagen, ¿no? de persona como muy cambiante, es el 4. Tienen una gran capacidad para introspección profunda. Se conocen mucho a sí mismos porque viven muy dentro de sí mismos. Y están apasionados por la belleza y lo estético. Es decir, son personas, como digo, muy tirando al puntito artístico. Les gusta. Son personas muchas veces que visten de forma distintiva, ¿no? Estas personas que a lo mejor visten pues un poco llamativos, pues o bien muy tapados o muy descocados. Es como que tienden mucho a ese juego de pues, la estética. Pero tienden mucho al drama y a la queja. De hecho, para mí lo más característico del 4 es la queja. Es decir, ponen mucha energía en quejarse de lo que está mal en lugar de solucionar lo que está mal. Se sienten muchas veces incomprendidos porque es verdad que ellos tocan a un nivel de profundidad, se conocen a un nivel que es difícil que el resto de gente llegue a entender ese nivel de profundidad. Eso es cierto. Y claro, ellos se sienten incomprendidos muchas veces. Tienen mucha envidia, lo que decía, ¿no? De siempre ven la parte positiva de los demás y se olvidan del esfuerzo que los demás han hecho. Y esto para mí también es muy clave, el autosabotaje en la búsqueda de autenticidad. Soy especial, pero muchas veces por lo desgraciado que soy. Es que esto es muy duro, porque es decir, si tú te sientes especial porque haces muy buen deporte, como puede ser un 3, bueno, tira que va, pero si te sientes especial porque eres la persona más triste, porque nunca tienes suerte con nada, te estás haciendo un discurso que, esto es una cosa que se habla en PNL también, te va a destrozar. Es curioso porque luego los 4 sanos son casi como que todo lo contrario. O sea, imaginaos al típico artista con una seguridad en sí mismo apasionante que dices, madre mía, es el mismo eneatipo. Es curioso, a mí me llama mucho la atención ese aspecto. Tenemos a Amélie como ejemplo, que Amélie, si habéis visto la película, es rara. Es rara porque ella vive en su propio mundo y se niega un poco a ver el mundo real. Ella siempre está en sus cosas. Y como que huye mucho de la realidad, como si no la tuviera en cuenta siquiera la realidad. Por ejemplo, pues cuando se pone la historia que cuenta entera de amor con el chico este, que el chico prácticamente ni sabe que ya existe.
pero ella se ha montado una historia en la que son pareja, en la que, bueno, todo esto, toda esta imagen como muy mágica es muy del 4. Vale, pues en este carácter, en su infancia, desde luego vivió ambientes donde había mucha comparación y ellos siempre salían como desvalidos o salían perdiendo porque al final se sentían inferiores, sentían que los demás siempre tenían más, no recibían lo que necesitaban, posiblemente en edad temprana, afecto, cariño de sus progenitores. Y empezaba a haber esa comparación, por eso se genera esa separación y esa envidia, ¿no? Siempre el otro tiene más. Y es por una personalidad que al final acaba como cognitivamente integrando que pobrecito de mí, ¿no? Que siempre soy el que menos tiene, como decía Rafa, el que menos consigue, el que al final especial pero para mal. Y integran una negatividad en ellos, ¿no? Y se ensimisman mucho en lo que les falta y crean esa mente de carencia de que siempre me falta algo. Siempre veo la parte negativa de la carencia. Y tienden muchas veces, aunque reciban, no saber apreciarlo porque tienen una mente, han creado realmente una mente de carencia, de no recibir lo que realmente, porque se fijan solo en lo que les falta. Son ese tipo de... Y son también un carácter, como se dice, masoquista, que hay cierto disfrute en el sufrimiento. O sea, pobrecito de mí, pero disfruto y que me quieran los demás por lo pobrecito y por lo poco que tengo y por lo poco que soy. Si escuchando a José me viene la idea, no sé, el concepto del síndrome del mártir, ¿no? Que además es algo que durante la época franquista pues se valoró mucho en una mujer que lo da todo por su familia y lo hace todo por los demás, que a veces puede ser un 9 que no se queja. En este caso el 4 se parece mucho al 9, los dos son masoquistas desde el punto de vista de la bioenergética, pero el 4 se queja mucho. No sé si conocéis a la típica persona ya mayor que básicamente ha cuidado siempre de los demás y ahora empieza a darse cuenta y se queja de que pues nadie hace nada por mí, y es verdad, es que lo peor es que en verdad, es cierto. Pero como digo, la parte positiva del 4 es todo lo contrario, es súper segura de sí misma, es súper bonita de ver. El consejo que le damos al 4, pues eso, enfócate en lo que sí que tienes, ¿no? En lugar de pensar en esta persona tiene más que yo en este punto, pues piensa en lo que tú sí tienes. Es que muchas veces, claro, hablamos de 4, es una sociedad como la nuestra, donde vivimos en un privilegio constante y aún así ellos sienten que tienen muy mala suerte, ¿no? Pues ese es un poco el que eso. Y sobre todo visualizar el esfuerzo que le ha costado a los demás conseguir lo donde han llegado, que eso muchas veces se les olvida. ¿Pasamos? Vale, luego vamos a terminar la tríada mental, ¿vale? Que, bueno, esta gente lo que busca es seguridad y comprensión del mundo. Ya te lo digo. Si es que no lo estaba haciendo por no alargar, pero... Ya, no, pero alguien. Nosotros. Es un 4. Tiene el 1 tiene 4. Sí, el 4. El 1 se descarta por 4, 6. No, el 3, 6, 9. 1, 3. Vale. A ver, es que ahí tampoco queremos entrar, pero sí, efectivamente cuando... Es que no quiero entrar mucho porque todo es... Pero básicamente la idea es que muchas veces el eneatipo se centra, es decir, su lado positivo lo lleva a parecerse mucho a otro eneatipo y su lado negativo le lleva mucho a parecerse a otro, en el caso del 1, el 4 y tal, bueno. Pero no quiero entrar ahí, porque entonces se nos va. Vosotros imaginen ya. Es que, claro, nosotros que te reconocemos la herramienta, los significados para te mires. Je peux me jouer tout le bruit tout. Si ya se. Si avec, en chambre. El nombre que sí. Él no te ha dicho, pero lo digo si lo tocatis, tipo si lo tienes muy identificado, ¿no? Bueno, sí entiendo que, o sea, que no sois todos. La mandarina. Que haré Sí. como uso de digas. Claro, por eso. Pero es normal. Y de todas formas, tampoco pretendemos que hoy os vayáis con la identificación, ni mucho menos. Es simplemente una idea general también para que veáis qué tipos de personalidad existen en el mundo, porque a mí me ha pasado mucho a lo largo de mi vida. Yo soy un mental. Entonces yo entendía mucho cómo vivía yo la vida, pero no entendía por qué esta persona no aplica la lógica. Por Dios, es que tanta emoción. O sea, no lo entendía. Era como, si es tan fácil como... O por ejemplo, es que no voy al gimnasio. Coño, pues ve. Era para mí algo tan simple como, pues ve. Es tan simple como voy a ir lunes, miércoles y viernes. Pues voy y ya está, no tiene más. A mí me costó mucho esto y cuando descubrí el Enneagrama dije, ahora entiendo muchas cosas. Entonces, el objetivo de hoy es conocer todas estas personalidades. Vamos a la tirada mental, como decía, buscan seguridad y comprensión, sobre todo en la parte de aprender.
yo aprendo muchas cosas y así pues entiendo el mundo y el mundo lo controlo. Los que lo hacen fuera pues lo hacen aprendiendo a base de experimentar, disfrutando la vida a través de libertad y placer, muchas veces sin digerir las experiencias que viven. Los que lo hacen hacia adentro acumulan conocimiento toda su vida, son los perfectos teóricos, pero luego no aplican nunca en la práctica. Entonces, conocen mucha teoría, pero la práctica siempre es diferente, ¿no? Y luego hay un punto intermedio que están siempre, pues un poco como decíamos de los instintivos, ¿no? Que están entre fuera y dentro, pues luego hay un punto de querer aprender del mundo y que ir al mundo, pero con el miedo de que ir al mundo es peligroso, entonces, que sería el 6. Ahora entraremos ahí. ¿Pasamos? Vamos a empezar con el tipo 5, que es el investigador. Este es el que busca conocimiento hacia adentro. O sea, ejemplo claro, la típica persona que vive en una biblioteca, los típicos, o sea, a nivel me refiero paradigma, ¿eh? El investigador medio loco, el científico loco de las películas, es que son 5. Son muy inteligentes, normalmente suelen ser muy inteligentes y son muy curiosos, es decir, les gusta mucho aprender y analizar las situaciones. Son muy independientes, esta gente puede vivir mucho tiempo sola y no se siente sola. Están a gusto, sin más. Son muy observadores y atentos a los detalles y son muy objetivos y lógicos. Insisto, a veces demasiado todo, ¿no? Porque para ser tan objetivos y lógicos lo que hacen es desconectar de las emociones. Por ejemplo, ¿tú tienes una depresión? No, yo no tengo una depresión. Yo lo que tengo es que mis hormonas están haciendo un cambio y entonces yo, sí, pero eso es una depresión. No, son las hormonas. Esto es muy de 5. A veces se aíslan por sí mismos. De hecho, es como si les costara mucha energía relacionarse con el mundo, que de hecho es que lo que les ocurre es justamente eso. Y entonces tienen que medir su energía. Muchas veces pues, un grupo de amigos queda y este es el típico que te dice, pues yo no voy porque no me apetece. Y está bien, es decir, hay que respetarlo y es lo que necesitan. Muchas veces tienen incapacidad para involucrarse plenamente en las relaciones. No porque no quieran, sino porque muchas veces no saben, ¿no? A nivel emocional les cuesta mucho conectar consigo mismos. El tema de las emociones, como que de alguna manera nadie se lo ha explicado, vamos a decirlo así. Y entonces ellos viven como un niño pequeño o sea, como un niño pequeño mandado a la universidad en el tema de las emociones. Siempre lo ha perdido, no sabe muy bien por qué las cosas son como son. Vale, y tienen mucho miedo a la incompetencia. ¿Por qué? Porque su forma de controlar el mundo es saberlo todo. O sea, digamos que ellos conocen todo, han estudiado mucho, han leído muchos libros, han visto esto, han entendido aquello, porque así de alguna manera sienten que controlan el mundo. Entonces, cuando llega a una situación que no entienden, caos. No lo controlo. Claro, ¿qué puede pasar aquí cuando no controlo nada? No sabes lo que va a pasar. Entonces eso es un poco lo que les pasa cuando se sienten perdidos. He puesto ejemplo a Sherlock Holmes, que me parece súper clave. Si conoces a Sherlock Holmes, es un tío llega a un sitio, empieza a mirar cosas y empieza a decirte pues todo lo que pasó, empieza a reconstruir el caso, pero si os fijáis, emocionalmente no conecta mucho. Es capaz incluso de estar comiéndose un bocata mientras está con el cadáver y cosas así. Es como, no tiene ese puntito de conexión con la parte emocional. No conectan ni con la emoción ni con su cuerpo tampoco, en realidad. Sí. Pues este carácter se dice que coge mucha fuerza y se forma en la primera infancia. Dicen algunos expertos que el primer contacto con la madre no fue positivo, por así decirlo, lo notaron negativo, entonces ellos se integran que el contacto con el mundo es como algo negativo. Y cognitivamente podrían integrar mejor que el salir a conectar con el mundo, a relacionarme, en esa ecuación voy a salir perdiendo, me va a robar la inercia, me va a salir mal, negativo, ¿no? Esa relación. Entonces me retraigo. Y para retraerme del mundo, realmente en ese contexto que tuve negativo, lo que hago es desconectarme y no sentir esa negatividad. No necesito del mundo y así aquí me quedo bien. Son ese tipo de carácter muy ermitaño, que se retiran de la sociedad muchas veces, de ahí se encuentra a gusto, no necesito de nadie, no conecto con las emociones de nadie, ni siquiera con las mías. Entonces, ese tipo de carácter que, como dice Rafa, no conectará con la emocionalidad del otro, ¿no? Es incapaz de un carácter que verte mal, verte llorando y te dé una frase realmente y no conectará contigo. Y ellos pueden sentirse muy bien en esa separación, ¿no? Que es muy neurótica, ¿no? Entonces, ese tipo de caracteres, sobre todo,
desconectado de sí mismos, del mundo, de las relaciones. Insensible. Que no lo he comentado, pero están relacionados con la avaricia en el sentido de, como decía, tienen poca energía, entonces de alguna manera es como si cada cosa les pesara soltarla, ¿no? Entonces, tanto a nivel de energía, a nivel de dinero, a nivel de todo. Es verdad que algunos se van al otro polo y por no, digamos que para luchar con esa avaricia que tienen con el dinero, a lo mejor gastan a expuertas, que les puede pasar también, pero tienen una relación ahí como si las cosas se les fueran a acabar. El ejemplo, pues obviamente es conéctate más con los demás, conectar tus emociones y conectar con los demás. A veces es fácil también que se junte con un amigo y empezar como a ver qué es exactamente cómo se sienten por dentro y poder comunicarlo con un amigo. Es verdad que a esta gente hay que darle su espacio y es importante darle su espacio porque siempre van a necesitarlo. ¿Pasamos? Vale, en el tipo 6. En el tipo 6 está conectado con el miedo, es decir, tienen miedo a todo. Básicamente, o sea, es miedo al miedo. Tienen miedo, pues es que da igual lo que os ocurra, da igual el miedo que tengáis, el 6 también lo tiene. Y otros. Y bueno, en realidad son muy leales y comprometidos por una razón muy sencilla. Cuanto más lealtad hay en un grupo, más tribu seamos, más seguro estoy, ¿no? O sea, si os fijáis, vamos a ir por ahí, pero son precavidos y previsores. ¿Por qué? Porque tengo miedo a que pasen cosas. Son muy buenos colaboradores en equipo. ¿Por qué? Y son muy perseverantes ante las dificultades. Esto es también un poquito, son perseverantes, son muy disciplinados en realidad. Un poco por lo mismo, ¿no? Es el construir algo, especialmente para el subtipo más de pertenencia, construir un grupo es súper importante para ellos. A cambio, pues evidentemente, si estás todo el día preocupado, ¿qué pasa? Ansiedad, desconfían mucho de la gente, de hecho tienden mucho a proyectar sus miedos, es decir, es que esta persona está siendo muy antipática y probablemente es que tú como 6 has sido antipático y la otra persona te está respondiendo del mismo modo. Pueden ser muy reactivos, o sea, imaginaos, es que este ejemplo es muy claro, ¿no? O sea, tú imagínate que estás acojonado, estás en mitad del bosque y de pronto oyes un ruido. Bueno, pues es que el 6 vive así. Entonces, claro, ¿cómo reaccionas tú? Reaccionas un poco explosivamente, ¿no? Pues eso es lo que le pasa al 6, que cuando ante el miedo constante que tiene, en las situaciones que se le complican, muchas veces reacciona quizá demasiado fuerte. Y tienen mucho miedo, o sea, tienen mucha dificultad para confiar en sí mismos. A grandes rasgos, el 6 no se fía de sí mismo. Especialmente ahora veremos porque en este caso los subtipos son muy importantes, pero especialmente los conservación necesitan preguntar a 15 personas antes de tomar una decisión, porque no se fían de su propio criterio. Y esto es un tema muy importante a trabajar para el 6. En el 6 en todos los eneatipos hay 3 subtipos como os he comentado antes, pero en el 6 son muy evidentes, porque tenemos el conservación, que sería un Scooby-Doo, si todos pensamos en Scooby-Doo, que tiene miedo absolutamente a todo, ¿vale? Vive con miedo constante, esa tensión constante de lo que pueda pasar, aunque incluso no pase nada, siempre está con esa tensión. Y luego tenemos a Batman. Batman, no sé si pensáis en él, Batman lleva el símbolo del murciélago porque le dan miedo a los murciélagos. Es decir, eso es la contrafobia, que es el subtipo más enfocado a la transformación. El 6 contrafóbico lo que hace es, como esto me da miedo, lo hago. Si hago todo lo que me da miedo, al final nada me dará miedo. Spoiler, no se acaban las cosas. Pues este carácter pudo vivir mucho en ambientes en su infancia donde no se potenciaba la confianza en sí mismo. Podía haber un ambiente inestable donde sus referentes padres a lo mejor pues no eran muy confiables o no se potenciaba esa confianza ni en ellos ni en la propia persona, ¿no? Entonces esa persona al final no tiene como esa seguridad, como dice Rafa, en sí mismo y proyecta en el mundo también esa inseguridad de siempre hay un pequeño punto de desconfianza, ¿no? Como cognitivamente el mundo no es confiable. Entonces no construye verdaderamente en mi búsqueda interna porque no se ha potenciado desde mi infancia ni confío en el mundo de fuera. Entonces siempre están con esa pequeña duda. Y ante la incertidumbre le gusta buscar certezas ese carácter porque lógicamente quiere buscar seguridad. Y muchas veces tiende a dar pasos firmes para sentirse seguro y no loco, ¿no? Como podría ser un carácter visceral, ¿no? Entonces actúan más desde la certeza y desde la seguridad. Claro, ahí tenemos el miedo, los fóbicos, tanto el conservación como el social, tienden mucho a conectar con el miedo y mantenerse en él. El conservación lo soluciona mucho
pues sencillamente no saliendo mucho de casa, por decirlo de una manera. O sea, tengo uno muy cerrado, muy bonito y que siempre está en ese. El social lo soluciona muchas veces, porque aquí hay una cosa que llama la atención. El social muchas veces busca solucionar el miedo cumpliendo normas, porque eso le da seguridad. Si yo cumplo las normas, entonces todo el mundo tiene que respetarme porque yo estoy cumpliendo las normas. Se confunde muchas veces el sí social con el uno. Mucho. Y luego el contrafóbico, pues es como, esto me da miedo, para adelante, ¿vale? Entonces, bueno, es muy característico. El gran cambio que tiene que hacer el 6, y no es fácil, creo que es probablemente el más abstracto que he puesto, pero es confía en ti mismo. Y ahora esto la hice hace ya 2 meses, esta presentación, y a día de hoy diría, confía en ti mismo y plantéate muy seriamente la espiritualidad. Porque me estoy dando cuenta, en base a diferentes 6s, que el puntito espiritual al 6 le funciona muy bien, porque como no confía mucho en el mundo, confiar en que hay algo más por encima es un buen inicio para empezar a confiar en sí mismo. ¿Pasemos? Vale, luego está el 7, ¿vale? Que es el entusiasta, que se relaciona con la gula en el sentido... A mí este ejemplo me vais a permitir que lo ponga. El 7 se está tía y está pensando en la siguiente. Está haciendo un trío y está pensando en un cuarteto. Está comiendo un sushi y está pensando en que el próximo día se va a ir a un buffet de sushi. Es ese puntito de experiencia, pero sin metabolizar la experiencia. Es decir, ¿qué tal el Japón? Pues bien. ¿Qué tal con la chica esta? Muy bien, estaba buena. Eso es todo lo que metabolizan de la experiencia, ¿no? Son muy alegres y muy optimistas, son muy buen rolleros, es muy divertido estar con ellos, son creativos, abiertos, son muy adaptables, pero no de la forma del 3. Son adaptables porque o sea, es que está feo decirlo, pero a mí me da la sensación de que son muy adaptables porque realmente no han conectado con su dolor y por tanto no tienen una personalidad propia. Son sociables y enérgicos. O sea, de hecho, es que, por favor, poned un 7 en vuestra vida. O sea, son súper divertidos y en un grupo dan un toque muy guay. Lo malo, evitan el dolor. Es el típico tío o tía que tú vas y le dices, estoy jodido, ¿podemos hablar? Bueno, de fiesta. Es su salida a todo, es desconectar a través de nuevas experiencias. Son muy impacientes y dispersos. Y aquí me acuerdo de Homer diciendo, enciende la tele porque si no empiezo a pensar, ¿no? Es un poco esto. Claro, para no pensar lo que hacen es nuevas experiencias. Si de pronto dices, siéntate ahí 15 minutos, es como, sí, hombre, y que me ponga a pensar. Y se ponen a hacer cosas. A veces son superficiales, pero en el sentido de lo que os digo, ¿no? O sea, si tú quieres hablar con esa persona de cualquier chorrada, lo vas a poder hacer. Si quieres tocar algo profundo, le estás jodiendo porque le estás metiendo en un terreno que a él no le gusta. Y a veces se pueden volver muy impulsivos y irresponsables, sobre todo cuando empiezan a notar el dolor, hacen la huida hacia adelante, ¿no? Eso es bastante como predecible, ¿no? Cuando por primera vez conectan, huyen mucho hacia adelante. Ejemplo, ¿habéis oído hablar del síndrome de Peter Pan? Bueno, pues no es cosa de los hombres, es cosa de los 7. ¿Vale? Que sí, que es verdad, tienden mucho a no madurar, pero en el sentido de... Yo no lo veo como algo negativo, es decir, si no fuera por la cara B que tiene, ellos intentan seguir disfrutando del niño interior con 40, con 50 y con 60 años, algo que a muchos nos hace falta. Poder disfrutar con 70 años de, por ejemplo, que esto pasa mucho, los típicos abuelos jugando con los niños pequeños y los ves volver al juego, ¿no? Pero necesitan tener un nieto para volver al juego. Los 7 no necesitan eso. En este carácter, en su infancia, bueno, como ha dicho Rafa, al final eran personas que o bien por su ambiente o bien por ellos mismos no conectaban con la negatividad o los aspectos negativos de la vida, o puede ser una situación de tristeza, un aburrimiento, lo que sea. Por eso son tan devoradores de experiencias, ¿no? De no parar, porque al no parar no conecto con lo que hay. Entonces son constantemente esa gula de experiencias de hacer, de al final no parar. Entonces lo que le cuesta a este carácter precisamente es conectar con ya sea su tristeza o lo que haya. Entonces constantemente están en la diversión, en el ocio y no en el parar. Para decirle a un 7 que pare a meditar o conectar con el aburrimiento, es decir, ¿para qué, no? Si la vida es ocio, es no parar. Es muy curioso porque el 5, que hemos dicho que era un personaje muy retraído, puede verse como un 7. Es algo muy curioso. El 5 fuera de casa se puede ver como un 7. Y a pesar de ello tiene todo lo otro. Simplemente es que el 7 no va a volver a casa
Porque cuando vuelve a casa dirá, hostia, estoy solo, me voy otra vez de fiesta. Y el 5 va a volver a casa y va a decir, por fin, putos pesados. Claro, el primer paso para un 7, aprender a estar con el vacío interior, ¿no? Con el dolor, con el miedo. Pues si algo duele, estar ahí y sentirlo. Al principio, evidentemente, si no lo has vivido nunca, es muy difícil, pero haciéndolo poquito a poco, pues vas conectando y vas integrando más esa parte tan importante para un 7 y para la vida en general. ¿Pasamos? Vale, pues bueno, gracias por venir. Como veis, el enneagrama es un mundo inmenso. Hemos hecho una pincelada, pero esto se puede profundizar una barbaridad en lo que queramos y desde puntos de vista muy diferentes. Así que nada, ¿alguna pregunta? ¿Todos somos un mismo enneagrama o puede tener un poquito? A mí me gusta decir que tú tienes un 70% de un enneatipo. Entonces, ese 70%, claro, tienes solo 30 de otros muchos y te vas a ver reflejado. Pero este 70 es el que te va a permitir ponerte ante el espejo frente al que tú crees que eres y decir, ¿qué tengo de este y qué no tengo? A este le pasa tal cosa, ¿me pasa? Pues me pasa y intento solucionarla. Si no me pasa, bueno, pues esa la ignoro y voy a la siguiente. Y de esa forma a lo mejor estás sanando el 70% de lo que tú eres. Cuando termines con ese, te pasas a la siguiente.